Soy hijo único, pero encontré un mensaje de mi hermano mayor en un celular viejo. La reacción de mis padres me aterroriza. ¿Cuál es el peso de un recuerdo que no existe? Durante 28 años, mi vida fue una línea recta y predecible. Me llamo Elías y, según todos los registros oficiales, actas de nacimiento y relatos familiares, soy hijo único. Crecí en una casa suburbana impecable, con padres que dedicaron cada segundo de su existencia a mi bienestar. Mi madre, una mujer de voz suave y ojos siempre vigilantes, y mi padre, un hombre de negocios que prefería el silencio a la confrontación. Ser hijo único en mi familia no era solo una condición biológica, era una identidad sagrada. Eres nuestro único milagro, decía mi madre cada vez que me arropaba de niño. Pero siempre hubo algo extraño, una especie de estática en el fondo de mi mente. A veces, en el borde del sueño, escuchaba una risa que no era la mía, o sentía la extraña urgencia de poner un segundo vaso de agua en la mesa de noche. Mis padres lo llamaban una fase de amigo imaginario. Me decían que mi mente era demasiado activa y que, al no tener hermanos, mi cerebro inventaba compañía. El martes pasado, esa ilusión de 28 años se hizo pedazos. Mis padres decidieron vender la casa de mi infancia para mudarse a un retiro en la costa. Me pidieron que los ayudara a limpiar el ático, un lugar que siempre me había causado un terror irracional cuando era pequeño. El ático era oscuro, lleno de vigas de madera vieja y un polvo tan denso que parecía tener peso propio. Mientras movía unas cajas pesadas de libros escolares antiguos, mi pie derecho se hundió en una tabla del suelo que se dio con un crujido seco. Debajo de la tabla, envuelta en una tela negra que olía a moho y a tiempo olvidado, encontré una caja de madera con un candado de combinación. Por alguna razón, mis dedos se movieron solos. No tuve que pensar en el código. Marqué 12-10-04. La fecha de mi cumpleaños número 6. El candado se abrió con un chasquido metálico que resonó en todo el ático vacío. Dentro de la caja, no había joyas ni dinero. Había una fotografía Polaroid y un teléfono móvil antiguo, un modelo de teclado deslizante que dejó de fabricarse hace décadas. Tomé la fotografía con manos temblorosas. La imagen estaba amarillenta y dañada por la humedad, pero lo que vi me dejó sin aire. Éramos dos niños. Estábamos sentados en el columpio del jardín trasero, el mismo columpio que mi padre quitó cuando cumplí los 7 años diciendo que ya era demasiado grande para él. Yo era el niño de la izquierda, pero a mi lado había otro niño, quizás 1 año o 2 mayor que yo. Teníamos la misma nariz, el mismo cabello oscuro y rebelde, y usábamos camisetas iguales. Pero alguien había usado un objeto afilado para raspar el rostro del otro niño, dejando solo un vacío blanco y fibroso donde debería estar su sonrisa. Sentí una náusea repentina. Bajé a la cocina evitando a mis padres, que estaban ocupados en el jardín. Busqué un cable compatible en mi maletín de herramientas y, tras 30 minutos de tensión, el viejo teléfono emitió un zumbido vibratorio. La pantalla se iluminó con un brillo azul enfermizo, mostrando el logotipo de una compañía telefónica que quebró hace años. Fui directo a la carpeta de borradores. Solo había un mensaje. No tenía destinatario, como si quien lo escribió no hubiera tenido tiempo de marcar un número antes de ser interrumpido. El mensaje estaba fechado el 12 de octubre de 2004. El texto decía lo siguiente: Elías, si estás leyendo esto, es porque ellos ganaron. No soy un fantasma y no soy tu imaginación. Me llamo Gabriel y soy tu hermano mayor. Por favor, no te tomes las pastillas rojas que mamá te da antes de dormir. Están borrando nuestra historia. Búscame en el sótano, debajo de la lavandería. Te quiero, hermanito. El teléfono se apagó de repente, la batería agotada por el esfuerzo de revivir después de 2 décadas. Me quedé sentado en la penumbra de mi habitación, sintiendo como el mundo que conocía se desvanecía. Gabriel. El nombre resonó en mi cabeza como una campana. No era un amigo imaginario. Era un niño de carne y hueso que había compartido mi habitación, mis juguetes y mi sangre. ¿Cómo es posible que mis padres, las personas en las que más confiaba, hubieran borrado a un hijo de la faz de la tierra? Esa noche, durante la cena, observé a mis padres con una intensidad que nunca antes había sentido. Mi madre me servía puré de papas con la misma sonrisa mecánica de siempre. Mi padre hablaba sobre los costos de la mudanza. Parecían tan normales, tan humanos.
Pero bajo esa superficie, ahora podía ver las grietas. ¿Por qué nunca había fotos de mi infancia antes de los 7 años en las paredes? ¿Por qué mi madre siempre insistía en que tomara mis vitaminas rojas cada noche, incluso ahora que era un adulto y estaba de visita? Mamá, dije, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. ¿Te acuerdas de Gabriel? El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía oír el latido de mi propio corazón. Mi madre dejó de masticar. Su tenedor golpeó el plato de porcelana con un sonido agudo. Mi padre levantó la vista del periódico, sus ojos volviéndose fríos y distantes, como los de un reptil. Gabriel, repitió mi madre, forzando una risa que sonó a cristal roto. Hijo, ya hemos hablado de esto. Gabriel era tu amigo imaginario. Era una etapa muy dulce, pero ya eres un hombre. ¿Por qué sacas ese tema ahora? Encontré la foto en el ático, papá, respondí, ignorando el tono de advertencia en la voz de mi madre. Encontré la caja bajo el suelo. Salimos los dos en el columpio. ¿Quién es el niño al que le borraron la cara? Mi padre cerró el periódico con una lentitud deliberada. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Elías, escucha con mucha atención. Hay cosas en el pasado que se hicieron por tu bien. Eras un niño muy enfermo, tenías terrores nocturnos y crisis que no podíamos controlar. Gabriel fue una complicación que tuvimos que resolver para que pudieras tener una vida normal. Ahora, toma tus vitaminas y vete a la cama. Mañana tenemos mucho trabajo con la mudanza. Me extendió la mano con las 2 pastillas rojas. Por primera vez en mi vida, no las tomé. Las escondí bajo mi lengua y fingí tragarlas con un sorbo de agua. Me retiré a mi habitación, pero no para dormir. Esperé hasta las 2 de la mañana, cuando los ronquidos de mi padre confirmaron que estaban profundamente dormidos. Era hora de bajar a la lavandería. Esa noche, el silencio de la casa no me pareció reconfortante, sino asfixiante. Sentía que las paredes, las mismas que me habían visto crecer, me observaban con el juicio de alguien que guarda un secreto inconfesable. Esperé a que el reloj marcara las 2 de la mañana. Me aseguré de que las 2 pastillas rojas, las que mi padre me había dado con tanta insistencia, estuvieran bien escondidas en el pañuelo dentro de mi bolsillo. Mi mente se sentía extrañamente clara, como si una niebla que me había acompañado toda la vida se estuviera disipando por fin. Bajé las escaleras descalzo para no hacer ruido. Cada crujido de la madera sonaba como un disparo en la oscuridad. Al llegar a la lavandería, el olor a detergente y suavizante me resultó nauseabundo. Encendí la linterna de mi teléfono nuevo, cuidando de tapar la luz con los dedos para que el brillo no se filtrara por debajo de la puerta. Según el mensaje del viejo celular, el secreto estaba aquí. Moví la lavadora y la secadora. Eran máquinas pesadas, modernas, pero el suelo debajo de ellas no encajaba. Mientras que el resto del cuarto tenía baldosas blancas y limpias, debajo de la lavadora había una alfombra de goma gris que parecía estar pegada al piso. Con un cuchillo de cocina que había tomado de la planta alta, empecé a rasgar la goma. Debajo no había cemento. Había una trampilla de madera, tan perfectamente encajada en el suelo que, de no haber sido por el mensaje, jamás la habría encontrado. La trampilla no tenía manija, solo un pequeño orificio para insertar algo fino. Usé la llave del candado que encontré en el ático y, con un giro seco, escuché un mecanismo hidráulico activarse. La madera cedió con un suspiro de aire frío y viciado. No era el olor a humedad de un sótano común, era un olor metálico, químico, como el de un hospital abandonado. Bajé por una escalera de metal que se hundía en la oscuridad. Al llegar al fondo, busqué un interruptor en la pared. Cuando las luces parpadearon y finalmente se encendieron, lo que vi me hizo caer de rodillas. No era un sótano de almacenamiento. Era una habitación perfectamente equipada, pero diseñada para el confinamiento. Había una cama pequeña, una mesa atornillada al suelo y una pared de cristal reforzado que dividía el cuarto en 2 secciones. En la sección de atrás, había estanterías llenas de expedientes médicos. Corrí hacia ellos, ignorando el temblor de mis manos. Cada expediente tenía un nombre, Gabriel. Había fotos de él en diferentes etapas. En una tenía 5 años, en otra 8, en la última debía tener unos 12. Su rostro, el mismo que había sido borrado en la Polaroid, era idéntico al mío,
pero sus ojos tenían una tristeza que me partía el alma. Empecé a leer el registro de 2004. El documento decía, sujeto Gabriel muestra resistencia progresiva al protocolo leteo. Su capacidad de recordar a Elías está interfiriendo con la estabilidad del sujeto menor. Se recomienda la separación física definitiva. Los cuidadores, asignados como padres biológicos, deben proceder a la fase de borrado total en Elías mediante la administración diaria de supresores sinápticos. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mis padres no eran mis padres. Eran cuidadores asignados. Mi infancia entera había sido un experimento pagado por alguien para ver si se podía borrar a un ser humano de la memoria de otro. Pero lo peor estaba al final de la página. Una nota escrita a mano por mi propia madre decía, Gabriel intentó esconder un teléfono hoy. Lo hemos castigado sin comida por 48 horas. Mañana vendrán los hombres del instituto para llevárselo. Elías ya no pregunta por él. El protocolo funciona. De repente, un ruido arriba me congeló la sangre. El sonido de la lavadora siendo arrastrada de vuelta a su posición original. La trampilla se cerró de golpe sobre mi cabeza. La luz del sótano se apagó, dejándome en una oscuridad absoluta. Hijo, la voz de mi padre resonó a través de un pequeño altavoz oculto en el techo. Te pedimos que no bajaras. Te dimos una vida perfecta, una vida sin el peso de la anomalía que era tu hermano. Gabriel no era como tú. Él podía ver los hilos. Podía ver a los que nos observan. No podíamos dejar que te infectara con su verdad. ¿Dónde está?, grité, golpeando el cristal reforzado con mis puños. Dime dónde llevaron a mi hermano. Gabriel está donde todos los olvidados terminan, respondió la voz de mi madre, ahora fría y desprovista de cualquier calidez maternal. Él es parte del sistema ahora. Y tú, Elías, vas a tener que empezar de nuevo. La dosis de esta noche será más fuerte. Mañana despertarás y esta casa será nueva para ti. No habrá ático, no habrá sótano y no habrá hermanos imaginarios. Solo estaremos nosotros, tu familia, la única que necesitas. Escuché un silbido suave. Un gas con olor a gardenias empezó a filtrarse por las rejillas de ventilación. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Sabía que si me quedaba allí, Gabriel moriría por segunda vez en mi memoria, y esta vez sería para siempre. Busqué en la oscuridad, tanteando la pared de cristal hasta que encontré una pequeña grieta que el tiempo había formado. Usé la llave del candado, metiéndola en la fisura y haciendo palanca con toda la fuerza de mi desesperación. El cristal se astilló con un sonido ensordecedor. Logré pasar al otro lado de la división, donde estaban los archivos. Encontré una pequeña salida de emergencia, un conducto de ventilación que parecía dar hacia el jardín trasero. Me arrastré por el túnel estrecho, sintiendo como mis pulmones ardían por el gas. Justo antes de perder el conocimiento por la falta de oxígeno, sentí el aire fresco de la noche en mi rostro. Salí a la superficie, en medio de los arbustos de rosas de mi madre, y corrí hacia el bosque que rodeaba la propiedad. No paré de correr hasta que llegué a la carretera principal. Mientras caminaba bajo la luz de la luna, encontré algo en el bolsillo de mi chaqueta que no sabía que tenía. Era un pequeño trozo de papel que había arrancado del expediente de Gabriel sin darme cuenta. Tenía una dirección escrita en la parte de atrás, calle del Olvido, número 303, instalación Delta. Ahora estoy en un motel de carretera. He usado mi último dinero para comprar una computadora vieja y subir este post. Mis padres, o quienes sean esas personas, me están buscando. Sé que tienen recursos. Sé que pueden borrar mi rastro digital en cualquier momento. Si dejas de leer actualizaciones de mi parte, significa que me atraparon y que el protocolo leteo finalmente ganó. Pero si todavía estás ahí, si eres hijo único y alguna vez sentiste que alguien caminaba a tu lado en el pasillo, por favor, busca en tu sótano. La verdad no se puede borrar con pastillas, solo se puede ocultar bajo el cemento. Mañana iré a la instalación Delta. Iré por Gabriel. Porque ya no tengo miedo de recordar. Llegué a la instalación Delta justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo de un naranja enfermizo. No era un edificio gubernamental imponente, sino un complejo de bodegas industriales sin ventanas, rodeado por una cerca de alambre de espino que parecía vibrar con una corriente eléctrica invisible. El número 303 apenas era visible en una placa de metal oxidada.
Mientras observaba desde la maleza, me di cuenta de que no había guardias armados en la entrada, solo cámaras de seguridad que giraban con una precisión inhumana, siguiendo el rastro de cualquier cosa que se moviera. Mi cabeza seguía punzando por el gas que inhalé en el sótano, pero la adrenalina era lo único que me mantenía en pie. Saqué el papel del expediente de Gabriel. En el reverso, además de la dirección, había un pequeño código de 6 dígitos, 9142006. Me acerqué a la puerta lateral, evitando el ángulo de las cámaras por puro instinto, y marqué los números en el teclado digital. La puerta emitió un clic sordo y se abrió. El interior olía a ozono y a desinfectante industrial. No había pasillos alfombrados ni oficinas, era un panal de celdas de vidrio similares a la que encontré bajo mi lavandería. Pero lo que vi dentro de ellas me hizo querer arrancarme los ojos. Había decenas de jóvenes, hombres y mujeres de mi edad, sentados en silencio absoluto. Algunos miraban a la pared, otros movían los labios sin emitir sonido. Todos tenían una cosa en común, vestían la misma ropa blanca y tenían una marca circular en la sien, una especie de cicatriz de quemadura que brillaba levemente bajo las luces fluorescentes. Caminé por el pasillo central, tratando de no gritar de horror. En cada celda había una placa con un nombre y una fecha de ingreso. Vi nombres que me resultaron familiares, nombres de compañeros de la escuela primaria que, según mis padres, se habían mudado de ciudad de la noche a la mañana. Eran los olvidados. Todos ellos habían sido hermanos, hermanas, mejores amigos de alguien que ahora, allá afuera, vivía una vida perfecta creyendo que siempre estuvo solo. Finalmente, al fondo del pasillo, en la zona marcada como nivel de estabilización, lo vi. Estaba de espaldas, sentado en una silla de metal, mirando una pantalla que proyectaba imágenes de nuestra infancia a una velocidad vertiginosa. Fotos de nosotros comiendo helado, fotos de nuestra primera bicicleta, fotos que yo no recordaba porque el protocolo leteo las había bloqueado en mi cerebro. Gabriel, susurré, golpeando suavemente el cristal. Él no se movió. Su cuerpo parecía una cáscara vacía. Me acerqué a la consola de control y empecé a presionar botones al azar hasta que la puerta de cristal se deslizó. Entré y le puse la mano en el hombro. Su piel estaba fría, como si la vida misma hubiera sido drenada de él. Cuando finalmente giró la cabeza para mirarme, no vi el reconocimiento que esperaba. Sus ojos eran grises, sin brillo, como si estuviera mirando a través de mí. Elías, dijo con una voz monótona, desprovista de emoción. Llegas tarde. El ciclo de 20 años está por cerrarse. Ya no queda nada de Gabriel aquí. Solo datos. Solo memoria residual. No digas eso, le supliqué, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Encontré el teléfono. Encontré tu mensaje. Recuerdo el columpio, Gabriel. Recuerdo que me cuidabas cuando tenía miedo a la oscuridad. Tienes que venir conmigo. Gabriel señaló la marca en su sien. El instituto no borra los recuerdos de los que estamos aquí, Elías. Ellos nos usan como procesadores de respaldo. Tú puedes olvidar porque nosotros recordamos por ti. Si yo me voy, si yo muero, tu mente colapsará. Tu identidad entera está anclada a mi dolor. Por eso nos mantienen aquí. Somos el disco duro de tu felicidad. En ese momento, las luces del pasillo se volvieron rojas y una alarma estridente empezó a sonar. Por los monitores de seguridad, vi que 3 camionetas negras habían llegado a la entrada. Mis padres bajaron de la primera, pero ya no parecían los ancianos amables que me criaron. Vestían uniformes tácticos y portaban dispositivos que emitían un zumbido ensordecedor. Tienes que desconectarme, dijo Gabriel, tomándome de la mano con una fuerza repentina. Su mirada volvió a ser humana por un breve segundo. Hay un servidor central en la habitación contigua. Si cortas el flujo de energía del protocolo leteo, todos los olvidados despertarán. Pero la verdad golpeará a los que están afuera con la fuerza de un huracán. Millones de personas recordarán a sus hermanos muertos o robados en el mismo segundo. Será el caos. El mundo que conoce se acabará. Miré por la ventana de la celda. Vi a mis padres acercándose, con sus rostros endurecidos por la lealtad a un sistema que prefería la mentira a la humanidad. Escuché los pasos de los guardias en el pasillo. Tenía 10 segundos para decidir.
Podía huir y tratar de salvarme, dejando a Gabriel en su prisión de cristal, o podía presionar el interruptor y destruir la ilusión de paz de todo el planeta. Miré a Gabriel. Miré la cicatriz en su sien y pensé en todas las pastillas rojas que me tragué durante 28 años. Pensé en la Polaroid raspada y en la risa que escuchaba en mis sueños. La verdad no es un regalo, es un derecho. Y el dolor de recordar es 1000 veces preferible al vacío de ser un milagro fabricado. Corrí hacia la habitación del servidor. Los cables eran gruesos, calientes al tacto, latiendo con la energía de millones de recuerdos robados. Tomé una barra de metal que encontré en el suelo y, con un grito que salió desde lo más profundo de mi ser, la clavé en el núcleo del sistema. Hubo una explosión de luz blanca. Sentí un choque eléctrico que me lanzó contra la pared. Y de repente, el silencio. Pero no era el silencio de la paz. Era el silencio de un mundo que acababa de despertar de un coma de décadas. En mi cabeza, miles de imágenes empezaron a brotar como flores de fuego. No solo recordé a Gabriel. Recordé a mi hermana pequeña que murió a los 3 años y que me hicieron olvidar para que no estuviera triste. Recordé a mi mejor amigo de la infancia que fue borrado porque sus padres se divorciaron y el instituto decidió que era mejor que yo no tuviera recuerdos conflictivos. Recordé todo. Afuera, escuché los gritos. No eran gritos de dolor físico, sino los gritos de miles de personas en las casas cercanas que, en ese mismo instante, se dieron cuenta de que la habitación vacía al final del pasillo no siempre estuvo vacía. Me arrastré de vuelta a la celda de Gabriel. Él estaba en el suelo, respirando con dificultad, pero sus ojos ahora eran de un azul profundo y brillante. Me reconoció. Me sonrió. Lo hiciste, Elías, susurró. Ahora el mundo es real de nuevo. Estamos escondidos en un sótano, pero esta vez no es una prisión. Hay gente afuera, miles de personas marchando hacia las sedes del instituto. El gobierno está intentando restablecer la señal, pero es demasiado tarde. Una vez que recuerdas, ya no puedes volver a dormir. Si estás leyendo esto y de repente sientes un dolor punzante en la nuca, si de repente recuerdas un nombre que no habías pronunciado en años, no tengas miedo. No estás loco. Simplemente te acaban de devolver tu vida. Busca a los tuyos. No tomes más pastillas. El silencio dorado se ha roto. Apuesto a que no puedes darle al botón de seguir y al corazón antes de que el video termine en 3, 2, 1.